Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Legalmente Hablando. Estamos felices nuevamente de estar aquí en nuestra casa IASN. Gracias a la Universidad Univalle por esta hermosa casa de estudio superior que nos brinda este espacio para poder llegar una vez más a ustedes. Estamos contentos y honrados el día de hoy. Me siento honrada y privilegiada por estar acompañada de mi asociada de mi firma de abogados donde trabajamos, la doctora Jocelyn Ceballos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella es profesional en el área de Derecho Civil y Derecho de Familia y hoy estaremos tocando un tema muy interesante con ella. Muchísimas gracias, querida doctora Regina Ardaya. Buenas noches a todos los televidentes que nos escuchan. Y buenas noches también al doctor Pedro Calcina y muchas gracias por la invitación. Me siento privilegiada y honrada de estar en su programa. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo para todos. Es necesario hacerles recargar una cosa. En este episodio ustedes van a poder estar actualizados y van a poder informarse de un tema muy necesario y muy recurrente en estos últimos años. Así que no se lo tiene que perder, estés atento, conéctese, comparta a su familia y no se pierda este programa que va a estar espectacular. Buenas noches a ustedes, doctoras. Es un honor para mí también estar acá, ser parte de esta mesa. Buenas noches, gracias querido doctor Calcina. Es verdad, estamos extrañando esta noche a John Oliva, que es quien nos dirige y quien nos está leyendo las preguntas ahí en las redes sociales. Ustedes que nos están viendo desde ahí del otro lado, desde su casa, sepan que vamos a estar atentos a cualquier incógnita que usted tenga, cualquier duda. Vamos a estar hablando de la asistencia familiar, un tema muy importante, muy interesante y necesario. Sepan también que pueden ustedes contactarnos, ya sea por el mensaje privado, contactarnos a cada uno de nosotros y estamos prestos para ayudarles a resolver todas sus dudas, colaborarlos en todo lo que ustedes puedan, nuestros seguidores. Doctora, vamos a tocar el tema de asistencia familiar. Perfecto, sí, claro. En realidad la asistencia familiar está regulada en nuestro país por la Ley 603, la misma que configura el concepto de asistencia familiar a toda aquella persona que necesita, ya sea sobre todo bajo el principio de necesidad, bajo el principio superior de necesidad, este beneficio económico que está específicamente, se puede llegar a decir, garantizado para niño, niña, adolescente, para personas también con discapacidad, aún para el cónyuge o para el conviviente que por motivos puntuales no puede valerse por sí misma. Entonces, esta asistencia familiar es una obligación de parte del Estado a la persona. En estos casos viene a ser padre, madre, pueden ser hermanos, hijos, a los adultos mayores, a sus padres o a toda persona que está encargada y tiene la responsabilidad y la obligación del bienestar de un menor de edad o de una persona en estado de discapacidad. Buenísimo, buenísimo. Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, cuando hablamos de asistencia familiar, y así como lo mencionó la doctora Jocelyn, es lo que comúnmente ustedes llaman pensiones, pero en realidad no son pensiones. Porque yo tengo una duda, ¿en algún momento se llamó pensiones en nuestra normativa? Como soy joven, no sé si es que años antes se llamó pensiones. Todo el mundo le llama así. Sí, desde el momento que yo tuve conocimiento de la asistencia familiar, pero usted ya está más mayor. Se maneja el tema de pensiones seguramente por el tema que la relacionan con la alimentación y todo eso. Ahora, yo voy a tirar una pregunta acá en la mesa porque es necesario saberlo esto y que todos ustedes, los que nos están escuchando, sepan. La asistencia familiar, para ustedes dos, la asistencia familiar tiene que ser obligatoria o quizás viene por una parte moral de la persona. Ya, usted me está preguntando ¿qué opino yo o qué dice la ley? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué tiene que ser obligatoria? Porque si nos ponemos a pensar en la moral de las personas,
los pelados se mueren de hambre, dice mi abuelo. Entonces, no, yo creo que es obligatoria y es una necesidad, como decía la doctora, ¿no? Es una necesidad de no solamente el niño, niña, adolescente, ¿no? Las personas con discapacidad, abuelitos, tantos que hay abandonados en necesidad que después de criar a sus hijos están necesitando. Entonces, es obligatorio. Vengo, a mi opinión, obligatorio. No pensemos en la moral de las personas porque... Yo también. Mi opinión es la misma. Tiene que ser obligatorio porque así como uno desea y anhela adquirir los derechos sobre nuestros hijos, de estar con ellos, de compartir con ellos, también, así como adquirimos los derechos, adquirimos también las obligaciones al momento de concebirlos, ¿no? Sí, para mí tendría que haber sido moral. ¿Por qué? Porque son No mis quiere hijos. que lo demanden. Son mis hijos, ¿no? Son mis hijos. Pero creo que todavía en la psiquis de muchas personas no existe esa configuración de la moralidad o de la responsabilidad de darle a mis hijos lo que le corresponde, porque verdaderamente lo que le responde no le voy a dar nada a lo que no le corresponde, ¿no? Pero como ustedes dicen, últimamente se ha constituido en algo obligatorio porque hasta lo persiguen las personas. Sí, ¿Por qué? Porque no cancelan. Uh-huh. Pero la ley es clara, ¿no? La ley dice, cuando de manera voluntaria esta no se cumpla, deberá demandarse ante un juez. Entonces, cuando de manera voluntaria, cuando viene... Es correcto lo que usted dice, o sea, al fin y al cabo le doy la razón, doctor. Porque la ley dice, cuando de manera voluntaria, ahí entra la moral, cuando el padre tenga moral de que tiene esta necesidad su hijo, no se cumpla, dice claramente la ley, deberá ser demandada ante la autoridad competente, que es el juez de familia. El otro día, por ejemplo, me llamaron por un proceso. Bueno, no un proceso, no me llamaron. ¿Qué, doctor? ¿Qué hago? Me dijeron. ¿Qué pasó? Me están queriendo detener. ¿Por qué? Es que debo, asistencia familiar. Ya, pero solucionémoslo ahorita, pagalo lo que le debe. Es que debo 282,000 bolivianos. Dios. ¿De qué estamos hablando? Le dije yo, no, ¿sabes qué? Donde te llamaron, si estás con la policía, anda normal, le dije. Porque ya tuviste, si hablamos de 282,000 bolivianos, estamos hablando por lo menos 3, 4, 5 años quizás Claro, que la persona acumuló. Depende cuántos hijos y qué sueldo tiene, ¿no? Es que hay muchas cosas que analizar, es muy importante. Sí. Claro, según la liquidación. La doctora nos decía, usted que los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, y nos decía del cónyuge que esté discapacitado, impedido de alguna forma, porque típica, o sea, quiero asistencia familiar y a mí también porque yo era su mujer, o sea, todas las mujeres, digo mujeres porque normalmente son las mujeres que solicitan la asistencia familiar, porque somos las mujeres que nos quedamos con los hijos, normalmente, hay excepciones, obviamente, son las que demandan la asistencia familiar, pero ¿en qué situación le corresponde a ella? Yo lanzo, como dice el doctor, lanzo la pregunta aquí, ¿cuándo le corresponde a ella? Porque no hay asistencia familiar para la mujer, para la esposa, o sea, no siempre. Usualmente solo la mujer pide para los menores de edad, porque hay mujeres que se pueden valer por sí mismas y pueden llegar a también trabajar y poder sostenerse ellas. Pero hay otras personas que ya pueden ser que se hayan separado de su pareja cuando ya están enfermas, cuando están con alguna enfermedad terminal, cuando están con alguna discapacidad que no le permite ejercer la profesión tal vez que tenga, como también alguna labor en caso de no tener profesión. Una labor física, ¿no? Alguna labor física y ellas tengan un impedimento. En este caso también se pueden sumar a la asistencia familiar de los menores de edad en caso que existan, como también puede ser que simplemente se hayan separado y él siempre fue el que trabajó y proveyó para su hogar y ya se separan cuando son mayores, hasta pueden tener más de 60 años y separarse y ya no querer vivir juntos porque se rompió la relación matrimonial, algo ocurrió y hubo un divorcio, entonces la persona quedó desamparada, se puede decir, porque siempre estuvo bajo el cuidado de su cónyuge, ¿no?
Entonces, también en estos casos. Entonces podemos decir, bueno, quiero decir una cosa, que hay un presupuesto para que exista o para que se cree la asistencia familiar. Y ese presupuesto es la demanda, ¿no? O sea, tengo que solicitarla, porque si, le doy el ejemplo a todos los que nos están escuchando, si es que de alguna manera se separan papá y mamá y uno de los dos se va con los niños, mientras uno de los dos, el que queda con los niños, tiene la obligación de presentar la demanda, porque si no presenta la demanda no va a correr la asistencia familiar, porque la asistencia familiar empieza a correr desde el momento de la notificación con la demanda al demandado. Mientras tanto, esto es para que ustedes sepan, mientras tanto no va a correr la asistencia familiar. Antes de empezar con la demanda, hay una incógnita o algo que todo el tiempo tenemos nosotros en la oficina. Llega la mamá, el papá, el tío, la tía, quien sea que vaya a solicitar. Muchas veces son familiares que tienen la guarda legal o una guarda que ha sido impuesta por un juez o una guarda. Sepa usted que si usted está a cargo de sus sobrinos, que está a cargo de algún menor de edad, usted tiene una guarda automática. Demuestra que vive con usted ese menor hace tanto tiempo. No necesita un juez haberle dado una sentencia ejecutoriada de una demanda de guarda. Usted la tiene, usted puede venir ante un juez de familia y decir: voy a demandar asistencia familiar porque los padres se fueron a Chile, se fueron al campo, se fueron a otra ciudad y yo estoy a cargo y no me ayudan con estos niños. Entonces usted puede demandar la asistencia familiar por aquellos niños que tenga bajo su cuidado. ¿Cómo se fija? ¿Cuál es la fijación de esta asistencia familiar? Es algo bien importante porque, sobre todo la sinceridad, vienen normalmente las mamás, papás o quien sea que va a solicitar y pide un monto irracional. Yo les pregunto, ¿cuánto usted necesita para criar a su niño, a su niña, para los cuidados? Y traen una lista, algunas mamás, Burger King todos los fines de semana, algunos lujos, algo que un juez no le va a conceder. Entonces, aquí, ¿usted cree que con este monto su niño puede vivir? Aquí, por favor, no le ponga luz, agua, su alquiler, su teléfono. Usted no le ponga porque no entra. Se le explica. La asistencia familiar debe ser otorgada en proporcionalidad. Es importante que usted sepa, y se lo digo así textualmente, aunque el niño necesite millones para vivir y el papá no gana millones, no le va a poder dar millones, porque es en proporcionalidad de lo que gana el padre y de lo que necesita el menor. Y si el padre gana millones, pero ese menor no los necesita, no se los va a otorgar, porque es en cuanto a la necesidad y proporcionalidad del progenitor, la capacidad. Entonces tiene que usted pensar eso, que se tiene que fijar en cuanto a estas dos cosas, necesidad y capacidad económica del obligado, de la persona quien da. Y tiene que ser un monto fijo de la asistencia familiar y hay gastos extraordinarios. El monto de la asistencia familiar se fija en el 20% del salario, ¿no, doctor? Así es. Y bueno, y está bueno que usted aclare eso, doctora, con el tema de la proporcionalidad, porque siempre hay que ser consciente de la necesidad que hay de los gastos reales, porque en el derecho de familia a veces no causa estado lo que es la asistencia familiar, claro, o la guarda también. Puede en un momento cualquiera, eso pum, se revierte todo y usted quizá... El monto quedó para usted. Y eso ocurrió, les cuento, ocurrió. Teníamos una vida real. Una demanda por asistencia familiar. Él pagaba, uno de los progenitores, el que estaba ahí, el que daba la asistencia familiar, pagaba 1.300 bolivianos por cada uno, más colegio, todo pagaba. Todo. Responsable. Hubo un movimiento ahí, hubo una violencia a uno de los niños, se cambió, la guardia se la dieron a él, ahora tocaba que la otra persona pague la asistencia familiar y dijo, no puedo pagar los 1.300 bolivianos porque es demasiado, quiero pagar solamente 700 bolivianos por los dos.
no puedo pagar colegio, no puedo... o sea, Pero es contradictorio, porque Claro. Fíjese usted que Es contradictorio. es contradictorio porque la fijación de la asistencia familiar debe ser fijada 50% y 50%. O sea que la mamá si dice no puedo, o sea, si es que era 1.300 bolivianos papá, 1.300 bolivianos mamá, tenemos que pensar que estaban viviendo con 2.600 bolivianos esos menores. Porque es 50 y 50. Si se fijó 1.300 para el papá, es 1.300 para la mamá. No, 2.500. no. La asignación eran para los dos niños, 1.300 para cada uno y 1.300 para cada uno. 2.600. 2.600. Entonces, Ahora, ellos necesitaban para vivir 5.200. sí. Y ella no estaba cumpliendo con su parte. Estaba haciéndolos vivir a los niños solo con el monto que estaba dándole el padre. Por eso hay que ser bien consciente con esto. ¿Por qué? Porque te lo revierten en un momento eso y después, o sea, en este caso que ocurrió, después salió que no puedo yo. Mis hijos no pueden vivir de esa manera. Si no, los cambio de colegio, dijo. Los cambiamos de colegio. O sea, ¿Era total y global? Pasa que el tema de los colegios, el pago de colegio, el que daba la asistencia familiar, él sí o sí, por darle las mejores cosas a su hijo, Extraordinariamente. le pagaba y le pagaba y le pagaba. Claro, por darle beneficios, por darle la Exactamente. comodidad. Ya cuando por tocó que pague la otra parte, ya ahí se complicó un poco, porque dijo, no, lo cambio nomás, lo pongo a otro colegio. Entonces, por eso hay que siempre estar consciente también en este tema de la solicitud de asistencia Pasa familiar. que la asistencia familiar en sí, también uno de sus espíritus de esta asistencia es de que la persona que tiene la guarda en realidad se puede decir como comúnmente de cajón, debe correr con gasto Sí. de los menores que están bajo su cuidado. Por eso es que tiene la custodia o la guarda, porque es una persona que puede tenerlos en un lugar habitable, sostenible, lo puede sostener, y la otra persona que no está bajo la guarda de ellos debe cumplir en realidad con la asistencia familiar para que ellos también de alguna manera se beneficien bajo la necesidad que tienen, no solamente de techo, comida, que es la persona que le da con la que tiene la guarda. Pero sí, efectivamente, es como usted dice, doctor, hay muchas mujeres de que cuando se les revierte la guarda ya no quieren o dicen que no pueden dar esa asistencia familiar porque no están en la capacidad económica, pero sí, efectivamente, se ha visto casos donde estas mujeres o estas mamás viven de la asistencia familiar. Quizás con otros hijos también, ¿no? También con otros hijos, porque muchas veces se puede llegar a decir, estamos hablando globalmente ahorita de casos donde son ambos los padres de los menores, pero también se han dado casos donde son hijos de distintos padres. Sí. Entonces se va haciendo como un cúmulo para beneficio ya de la mamá. Exactamente. Y se podría decir que los perjudicados son los menores porque no están recibiendo verdaderamente lo que corresponde conforme a ley o lo que un juez ha ordenado, porque si ha ordenado 50% al papá, la madre debe también contar y proveer aquello, ¿no? A los niños. Como decía el doctor, esto no causa estado y tiene que ser demostrable. Y normalmente es controlado y fiscalizado por la mayoría de los obligados u obligadas, ¿no? Controlan, te compró, te dio, y de ahí vemos que se solicita un cambio de guarda, cambio de demandas de guarda nuevamente, modificación de asistencia familiar. Claro, también ahí pueden entrar los padres que no están con la guarda para asegurarse que esto realmente se está dando cumplimiento. Se puede solicitar al juez una inspección tal vez con la trabajadora social para ver en qué estado están viviendo y bajo qué calidad están viviendo los menores de edad. También se puede también solicitar a la defensoría un informe que se le pueda hacer al menor, como una entrevista psicológica para ver en qué estado está emocionalmente. Porque hay muchos niños que, claro, han bajado su calidad, se puede llegar a decir que tenían con ambos padres esa calidad de vida en el área económica y el padre cumple con la asistencia familiar, pero no le llega al niño. Tal vez el niño estaba acostumbrado a estrenar una vez al mes
y después, y el padre sí paga, efectivamente cumple, y la mamá no le compra la vestimenta, ¿no? Que estaba según en la lista para la liquidación y en la cual acordaron. Y es ahí donde se puede llegar a ver, y también se hacen las modificaciones, ya sea de reducción, de incremento, hasta de modificación de guarda, porque dicen, no, realmente mi hijo o mi hija está viviendo en una situación incómoda en la cual no soy parte y quiero la guarda de ella. Es así, es así, es así. Entonces hay que tener esa conciencia de, igual también hay que ponerse siempre en la situación de la otra persona, ¿no? Hay personas que son bien responsables, como también hay personas que no cumplen con la asistencia familiar que le asigna el juez, porque el juez es el que asigna, ¿no? ¿Cuánto decía, doctora, que era la...? Ahorita con el incremento del salario mínimo nacional está mínima la asistencia familiar, 550 bolivianos. Algo que siempre sucede, son 550 bolivianos, tengo 4 hijos, quieren 4.200, viene, ¿no? Claro. 4.200 bolivianos, 550 por cada hijo. No es de esa forma, no es de esa forma, porque ¿qué pasa si tienen 8 hijos? No va a ser 550 por cada uno, o sea, hay que ver la posibilidad del progenitor, de la mamá, el papá, el obligado en esta. Entonces es proporcional, por eso indicaba yo que es proporcional. Ok, es lo mínimo, no puede dar menos de 550 por un menor, pero si tiene 3, entonces hay que hacer una medida, ¿no? El análisis. ¿Y si tiene 7? Porque hay, ¿no? Quedó en nada su sueldo. Sí, o sea, debe ser proporcional normalmente. Si tiene 7 hijos y gana el salario mínimo, imagínese, el juez le va a fijar por lo menos 1.000 bolivianos, 1.200. No es que le va a fijar 550 por 7, porque va a ser de imposible cumplimiento. ¿Y dónde lo va a mandar? Directo a Palmasola. No nos olvidemos que esto libra mandamiento de apremio. Hasta 6 meses con detención en el penal de Palmasola. Directamente, no hay una comisaría hasta ver si conseguís directamente al penal. Entonces es de imposible cumplimiento. No va a poder, señora demandante, mamá, papá, abuela, abuelo, tío, tía. No es 550 por cada uno. Entonces el abogado no va a hacer más y después va a estar descontento con los resultados, ¿no? Entonces también, es de acuerdo a la posibilidad. Muy diferente es que, bueno, son 7 mis hijos y su papá gana 35.000 bolivianos, tiene un negocio, aquí están los NID, los impuestos, es demostrable, él puede dar una asistencia familiar de 5.000, 6.000 bolivianos y voy a demostrar las necesidades de mis hijos. Este es el estilo de vida que hemos estado viviendo. Gastamos tanto, van a este colegio, van a estos cursos extraordinarios. Entonces, debe ser demostrado los ingresos del progenitor o demandado y también las necesidades. Por supuesto que si es que existe la posibilidad y los menores se demuestra que tienen esa necesidad, no necesidad de lujos y cosas vanas, porque es de las cosas necesariamente para su educación y su vida. Los demás gustos podría ser que papá, mamá lo den según a sus posibilidades en su régimen de visita, en sus momentos de salida, que son extra a lo fijado mensual, ¿no? Entonces no puede ir esto porque no es obligatorio y no siempre va a haber la posibilidad del cumplimiento. Entonces, eso es importante que ustedes también sepan. Vayamos enseñándole un poquito a la gente respecto a la demanda, al procedimiento, doctor. ¿Qué dice usted más o menos cómo inicia esto? Independientemente de cuál sea la persona que quede con la guarda legal o provisoria de los menores de edad, que son los que que a través de ellos van a solicitar la asistencia familiar, usted está en la necesidad de presentar un memorial solicitando, nosotros la llamamos jurídicamente una demanda, porque una demanda es solicitar o pedir, digamos, ¿no? Entonces, se presenta un memorial con demanda solicitando la asistencia familiar. En esa demanda da un detalle de lo sucedido, presenta certificado de nacimiento de los que van a ser beneficiarios, presenta carnet de identidad de los beneficiarios también,
presenta, si es que es posible, en el detalle de la demanda, un cuadrito donde usted va a detallar los gastos que va a realizar para poder también así ajustarlo a la solicitud en su petitorio final. Otra de las cosas que también usted puede presentar junto con la demanda, aparte de su carnet de identidad, es también el domicilio de usted y un croquis de domicilio del demandado, el nombre completo del demandado para que él pueda ser habido, para que pueda ser notificado. Ese es el procedimiento que usted tiene que hacer. Esa es la primera instancia que usted lo tiene que ingresar en ventanilla, en el Poder Judicial, donde se admiten las demandas, para que luego de eso hagan un sorteo y se le designe un juez de un juez público de familia. Luego de eso viene la admisión, donde el juez admite su demanda y pasa traslado a la otra parte para que verdaderamente él responda. Sí, en muchos casos la persona responde sí, positivamente, negativamente, ¿no? O parcialmente. O parcialmente, o puede decir, no, yo no puedo con esta cantidad, ofrezco esta cantidad. Ofrece otro monto. Ese es el procedimiento por lo general. Es muy sencillo para que ustedes nos están escuchando. No se la compliquen. Muchas veces las personas por no meterse quizás a un lío. No, es muy sencillo. Hasta el memorial puede ser lo más básico posible. ¿Por qué? Porque el juez va a valorar más el interés superior del niño, niña, adolescente. Existe cierto porcentaje de informalidad y valoración de la prueba. No existen diferentes sentencias constitucionales que le dan la atribución y la potestad al juez de familia en estos casos de niño, niña, adolescente, omitir ciertas exigencias, cierta rigurosidad en la valoración de una demanda o de los medios de prueba, porque el interés superior es, como decía el doctor, de que este niño o niña reciba el monto de la asistencia familiar. Como bien decía el doctor, ahora, ese es el procedimiento. Me gustaría hacer una aclaración que muchas veces, por una mala asesoría, las personas que están solicitando la asistencia familiar parece que no se le explica de la manera adecuada y realizan, no estoy en contra de la guarda compartida, pero bajo este concepto de guarda compartida, aún así esperan que se les pueda dar un monto fijo de asistencia familiar, cuando en realidad la guarda compartida tiene el espíritu de que se compartan los gastos, de que se comparta. Ahí viene a ser 50-50, se puede llegar a decir, pero hablando del tiempo que está el menor bajo la guarda de la persona, porque esta guarda compartida viene a ser, como se dice, compartir los gastos, donde también está la habitabilidad del menor, porque se puede ir el menor a la casa del padre 1 semana, 2 semanas. Según acuerdo. Según el acuerdo que realicen. Sí. Entonces, porque este acuerdo que realizan viene a ser la ley entre partes y es homologado. Y entonces el padre que tiene la custodia de esas 2 semanas corre con todos los gastos que impliquen las 2 semanas. Y después la madre con las otras 2 semanas. Entonces, no hay una asistencia familiar fija y muchas mujeres piensan que con la guarda compartida sí o sí también tienen que recibir asistencia familiar. Voy a hacer un paréntesis en todo lo que explicó la doctora, que fue muy legal. A mí me gusta siempre hablarlo en otras palabras, para que ustedes lo entiendan más fácilmente ahí el oyente. ¿Qué fue lo que dijo en otras palabras la doctora? Y es porque lo hemos visto realmente en la oficina. Muchas veces, señora mamá, voy a hablar siempre de mamá, pero quiero que ustedes sepan que no siempre la mamá es quien demanda. También papá, abuelo, tía, como ya lo explicamos al principio. Muchas veces quien demanda quiere compartir la guarda. No, yo también tengo que trabajar y la guarda compartida es, con vos está un tiempo y conmigo otro tiempo. Pero el demandante piensa que aún así, al tener la guarda compartida 50-50, me tenés que pasar asistencia familiar, porque más tiempo igual nomás pasan conmigo. Así, no, la guarda compartida es
Aquí yo no te doy un centavo ni vos me das un centavo. El tiempo que pasen conmigo, yo me encargo de ropa, comida y todo. Y hay padres de que aquí tienen su ropa, aquí tiene su juguete, aquí tiene todo y se van por poco, lo mandan desvestido a su casa o a su madre, allá con su ropa o con la ropa. Yo lo he visto. Lo mandan con la ropa vieja o la ropa sucia y no se lleva nada de aquí. Así es. Y allá tienen otra mudada, otro juguete y realmente en lo personal, como preguntaba el doctor, para mí la guarda compartida es lo peor que puede existir. Así es. ¿Por qué? Porque un hijo no cría raíces. Y está como he visto que incluso están en ese sentido de manipulación. Me voy con mi mamá, me voy con mi papá, donde me tratan mejor, porque como has extrañado al hijo, los primeros días tendés a malcriarlo, a educarlo, que te traje esto, que conmigo, y ahí están en la pelea de demandar la guarda completa, ya no compartida. No te doy nada, aquí hay juguete, aquí hay celular, no, yo quiero irme allá completamente, no quiero irme acá. O incluso lo peor, un hijo contigo, un hijo conmigo, y nadie nos pasamos un solo centavo de asistencia familiar. Yo pago su educación, colegio, ¿y qué de la hermandad? ¿Qué del amor que deben hacer del roce? De compartir. Entonces, la guarda compartida para mí hace muchísimo daño a la familia, a los hogares, en este caso a los menores, y estamos hablando que es lo más importante, ¿no? Ahora, en guarda compartida, respecto a los adultos mayores, he visto que existe la guarda compartida mensual de los abuelitos, abuelitas de la tercera edad, o incluso trimestral, 3 meses con un hijo, 3 meses con otro. En eso estoy muy de acuerdo. Es favorable, es beneficioso, porque ya no estamos hablando de niños y que deben pasar los padres tiempo, ¿no? Aparte ya son personas adultas que ya están afianzadas a la familia, consolidadas emocionalmente. En cambio, los menores de edad están recién aprendiendo a poder manejar sus emociones, sus sentimientos, a poder ver la vida de otro punto de vista, y creo que hasta maduran mucho más porque sufren de alguna u otra manera. Exactamente. Antes de que sigamos avanzando, aquí hay un usuario, y me acuerdo de nuestro colega no presente aquí, el doctor John Oliva, que se encuentra trabajando al igual que la doctora Victoria Rosales. Les mandamos un fuerte abrazo. Los extrañamos. Un usuario pregunta, ¿qué rol tiene la Defensoría en el tema de la guarda o las asignaciones? En este caso, las pensiones o asistencia familiar, como bien aclarábamos en un inicio. Es muy importante el rol de la Defensoría de la Niñez. Sepa usted que la Defensoría de la Niñez se encuentra en cada uno de los distritos, normalmente en las subalcaldías o en las EPI de cada uno de los distritos o las fiscalías o juzgados descentralizados de esta ciudad. Se encuentra una oficina de la Defensoría del Menor donde usted puede acudir a presentar los requisitos mínimos necesarios que ya mencionaba el doctor, que es un certificado de nacimiento de su hijo menor, y ellos tienen la obligación de presentarle su demanda sin ningún costo. Pueden ustedes recurrir. Ahora hay muchas quejas de que presenté, no avanzó, no fueron a ver mi demanda. Como toda institución pública, tienen una gran demanda, bastante carga laboral. No quiero decir también no mucho interés, pero lastimosamente no avanzan muy rápido. Y es la queja, ¿no? Ahora el tema, está muy bien la pregunta, ¿saben por qué? Porque ¿cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez? Dicen, ¿no? Justamente es eso, precautelar los derechos de la niñez. No precautelar los derechos de usted, que está queriendo aprovecharse de este momento. Exacto. Y de mandarlo a la persona X por asistencia familiar y querer manipular todo el ordenamiento jurídico. Hay que invitar a alguien de la Defensoría de la Niñez, ¿no? Alguien que tenga conocimiento de esto. En la siguiente la verdad que de sí. niños, niñas, adolescentes. ¿Saben por qué? Porque es esencial que la gente sepa esto. El beneficio es para los niños y es para las personas. No es, ahorita ustedes hablaban y es algo real. Los niños a veces manipulan eso, pero los culpables son los papás. ¿Por qué? Porque los padres son los que se tienen que comportar de cierta manera, pues, como mayores de edad.
no tienen que darle espacio a los niños para poder hacer la manipulación. ¿Y ellos por qué manipulan? ¿Por qué? Porque se sienten desprotegidos, porque se sienten sus derechos vulnerados y todo eso, y ellos lo presienten. Y en esta pugna que existe, que es la asistencia familiar, porque es una pugna que hay al final De pulseta. de una papá, pulseta, mamá. entonces Una pugna de egoísmo. exactamente, de egoísmo. entonces tiene que De haber alguien que pelea, sea. de un corazón que no ha sanado por una ruptura, de lleno de celos porque está con otra pareja, y los responsables y los que pagan Los niños son Claro, los niños, ¿no? Y muchas veces hasta se manipula. Y la plata se la también, ¿no? gastan ellos nomás, no le dan nada a los niños. seamos Eso reales, dicen los hombre. padres, no le voy a dar porque es para ella. Hay algo que yo le digo, Eso es verdad. siempre a mis clientes. Usted cumpla con su obligación. ¿Qué le importa en qué se la gastó la plata? Porque usted está atrasado 3 meses y estos 3 meses su hijo ha comido. O 3 meses está ahí con hambre en ayuno. No, ahora lo que usted debe, la mamá se lo va a echar al bolsillo porque ya pagó. Adelantado, la mamá o quien recibe la asistencia familiar ya sin recibir, igual hizo desayuno, almuerzo, cena, igual estuvo con ropa, vestido, calzado, abrigo ese niño, y usted está atrasado 3 meses. No es que 3 meses le vamos a cerrar el pico al muchacho. Claro. No, igual recibe. Ahora, si usted le da, no es que yo le di de 2 meses y se fue y se compró ropa o hicieron una fiesta, hicieron una cena, ya está atrasado. O sea, ella puede hacerlo, pero debe demostrarse, y evidentemente es muy raro ver qué madre va a dejar sin comer a su hijo, ¿no? ¿Qué madre va a dejar sin sus necesidades? Si es lo primero. Madre o padre. Ahora, en realidad Madre también, o padre, valga la aclaración. así es, vale la aclaración. Acotando un poco Existen, lo que ¿no? dicen, también la Defensoría de la Niñez tiene el rol de custodiar, se puede llegar a decir, o fiscalizar también cómo va yendo el trato en respecto a la guarda, al techo, como ya había mencionado antes, a través de la trabajadora social. Sí. Normalmente Que lo hacen a vaya. pedido o solicitud de parte. Claro, ¿no? Porque no se normalmente- van a enterar ciegamente. Ay, yo adivino, a ver, voy a ir a controlar cómo estará No, ella no, allá, no. ¿no? En realidad, debe también- hacérsele conocer. Claro, y Pero hay también- algo, doctora, que le dicen, eso no hacemos, tiene que ir con un abogado particular. No, ahí está. No, también la Defensoría de la Niñez está en la obligación de aún ponerle un Tenemos abogado que de traer oficio. a alguien de la defensoría. Sí, ¿por qué? Porque la Defensoría también tiene un rol muy importante en esta área, ¿no? Porque también hay madres o la persona que está con la custodia del niño o del menor que no se los quiere dar, que no quiere. La persona está al día, ha cumplido con la asistencia, pero no quiere que los vea a sus padres. Ahí a fin decía de yo, manipulación. ajá, ahí decía a fin yo de querer. las consecuencias de un corazón no sano. Así es. Allá, de la maldad y el egoísmo. Exacto, de la Ajá, maldad en ay, realidad. vamos Que a le avanzar con afecta la al pregunta. menor. Ahí hay Sí. otra pregunta que dice cuánto tiempo está preso con detención. Esta la vamos a pasar a responder con el siguiente punto que vamos a tocar, que sería la ejecución, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Para que pasemos esto de la guarda, porque el tema no es guarda. Vamos a tener otro programa. Asistencia Ajá, familiar. vamos a tener otro programa de guarda, pero es que es interesante. Lo que ¿Cuánto usted tiempo paga. sería la guarda compartida? La guarda compartida, ¿cómo es que se determina una guarda? Se pone una demanda. Normalmente comienza con una demanda de asistencia familiar y el padre o la madre dice, no quiero asistencia familiar, quiero guarda compartida porque yo también quiero estar la mitad del tiempo con mi hijo y ella la mitad del tiempo. O a veces doctora, llegan o en otro caso con un también, acuerdo. o en otro caso también, todo esto se inicia con una demanda de divorcio. y de ahí nace. Así De ahí es. nace, De ahí asistencia nace, familiar, exactamente. guarda De la- también. De un divorcio sentencia nace de qué van a hacer con disolución. los bienes y qué van a hacer con los hijos. Exacto. O a veces se llega con un acuerdo de guarda compartida. Nada causa estado, como decía el doctor Calcina. La guarda es hasta cuando una de las partes solicite su modificación. En una audiencia se fija una guarda por un tiempo indefinido que es modificable a solicitud de partes con una demanda. Nuevamente, una modificación, un incidente de modificación. Esto es según al acuerdo. Acordamos semana y semana, acordamos mes y mes, acordamos incluso yo de tal hora, vos de tal hora. Yo le doy de esta hora a esta hora desayuno, almuerzo, con vos cenan y vos comprás esto. Esta guarda puede ser un acuerdo, un convenio entre partes que puede tener cláusulas según a voluntad más si llegan a solicitar una homologación. Pero de ahí al cumplimiento es donde hay muchos tropiezos. Vemos que reconvienen incluso la demanda, han presentado la demanda y todavía no se ha resuelto.
van 2 meses desde las demandas, no se notificó, no contestó, se suspendió una audiencia y a los 2 meses la parte contraria dice, solicito no la guarda porque en este corto tiempo me he dado cuenta que no ha cumplido el papá de mi hijo, la mamá de mi hijo y que va a ser imposible vivir en este estilo de vida y ya modifican, ya quieren modificar por el cumplimiento. Entonces, esta guarda es modificable siempre, en todo momento, a la solicitud de una de las partes y debe demostrarse. ¿Cómo se demuestra que esto está yendo mal? El juez va a ordenar entrevista psicológica, visita a trabajadora social e incluso la escucha de los menores. ¿Cómo va a ser esa escucha? Va a estar un profesional, psicólogo, que le va a hacer preguntas y esta escucha de menores va a ser grabada por la juez o el juez de familia, le va a hacer preguntas, ¿cómo vivís? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Y ellos en audiencias reproducirán esos audios, porque en las audiencias los menores no pueden estar presentes. Y los progenitores, demandante o demandado, van a escuchar qué es lo que sus hijos hablaron delante del juez. Sí, mi papá me da esto, mi papá no me da esto, mi mamá me da esto, no. Entonces va a ver la condición y si es que es confiable y prudente de que continúe esta guarda compartida. Si es que es necesario que continúe, que sea modificable o sea ya no entregada la guarda a quien lo está solicitando. Entonces, no hay manera de manipular, engañar, mentir, presentar fotitos, hacerlo hablar y grabar audios, que es lo que normalmente las personas hacen. Lo voy a grabar a mi hijo diciendo esto, esto. Nada, señores y señoras. Va a venir y va a hablar delante de un juez y ese audio usted lo va a escuchar y se va a chocar usted así contra un vidrio con la mentira. Claro, porque lo que dicen los menores viene a ser prueba material para todo tipo de caso que tenga que intervenir con un menor. Se puede llegar a decir que como dicen, ¿no? Los menores, bueno, los niños no mienten, ¿no? En algún momento, a través de un dibujo, a través de técnicas que la Defensoría de la Niñez, a través de sus profesionales, en este caso los psicólogos, llegan a tener la información exacta, ¿no? De la realidad de la que viven los menores de edad. Ahora también me gustaría hacerles unas preguntas acerca de la asistencia familiar, porque ha habido también casos donde la madre llega a, por decir, tiene el mínimo nacional, el mínimo, por decir, el porcentaje mínimo, ¿no? Que se da que vendría a ser actualmente 550 bolivianos, y dice, no, me parece muy bajo, pero sin embargo voy a dejar que se acumule porque ya sabe que la otra parte no va a cumplir como debería cumplir. Entonces deja pasar el tiempo, deja pasar los años y ya cuando tiene 5 años de no haber solicitado el cumplimiento de la asistencia familiar ante la autoridad correspondiente donde inició el proceso, viene a querer reactivar el proceso solicitando el cumplimiento del mismo. Ahora mi pregunta es esta. ¿Ustedes creen que el juez estaría en lo correcto si solicita, bueno, si en realidad le dice a la persona demandada que cumpla con esos 5 años o es que hay un límite porque durante 5 años el niño cambió de dígitos, cambió de necesidades, padre, casi aumentaron los gastos, entonces, y la madre, se puede llegar a decir que la madre entonces era económicamente, exactamente, solvente, autosuficiente. No, entonces, le tocó, la vida la obligó. Claro, pero también a veces no es que le haya tocado la vida, la obligó, sino que ella también. Pero de acá a 5 años voy a tener más. Un ahorro. Claro, voy como a dejarlo un caso acumular. fijo. Es verdad, lo voy a dejar acumular. Lo que pasa es que ahora estamos en el 2025, doctora. Y yo creo que hace tiempo ya las damas le están metiendo duro y están a un nivel igual. No hay una diferencia entre el hombre y la mujer en cuestión profesional y en el desarrollo empresarial o en la sociedad. No hay una diferencia. Estamos en igualdad. No hay una diferencia. Entonces, la pregunta de la doctora es que quizá por estrategia no puedo hacer yo eso. Lo hago como estrategia y lo guardo nomás como ahí una caja fuerte, papá, y lo solicito. Es importante, ¿no? Es importante saber algo, que todo proceso
presentado ante un juzgado civil de familia, prescribe menos el de Así asistencia es. familiar. Así es. Menos Este sistema. proceso de asistencia familiar usted presentó en 2001 y volvió en 2025. Estaba ya archivado, no, estoy exagerando porque ya ha cumplido la mayoría de edad, ¿no? Volvió después de 5, 6, 8, 10 años. Se va a encontrar archivado, pero no prescrito, no desechado en este proceso. Este proceso no va a prescribir. Lo único que usted va a tener que hacer es solicitar un desarchivo y continuar. Y si es que ese demandado, ese obligado fue notificado, ya debe desde ahí. Debe desde ahí. Claro. Porque papá, mamá tienen la obligación. Puede ser posible que papá, mamá no lo solicitaron, se cansaron, porque la ejecución, vamos a pasar a la ejecución. Una vez usted presentó, como decía el doctor, todos los requisitos, se fijó una asistencia familiar, venimos a la ejecución y al cumplimiento. ¿Usted desde cuándo empieza a pagar? Corre desde el día en que llegó la notificación ahí a la puerta. Desde ese día, aunque su audiencia fue 3 meses después, por XZ motivo, su abogado se enfermó, usted se enfermó, no le dieron permiso en su trabajo, ya está corriendo. Es mejor que usted vaya y responda y de una vez se fije un monto. Ya está corriendo la asistencia familiar. Y esto no prescribe nunca, porque el niño, niña, adolescente, el menor, nunca dejó de comer, nunca dejó de vestirse, nunca dejó de alimentarse. Así que puede ser por estrategia, por sanidad, por paz, por no pelear con la otra parte, lo voy a dejar acumularse. Porque no quiero cada 3 meses. ¿Cuándo es que usted puede cobrar? Porque no puede usted ir ante la autoridad cada mes a cobrar porque el irresponsable no está pagando cada mes. Entonces, cada 3 meses usted puede ir y solicitar la liquidación de la asistencia familiar. Una vez es aprobada esta liquidación y no está observada desde la otra parte, se conmina una segunda notificación que conmina al padre a pagar el monto que ya ha sido aprobado en la liquidación, y si es que no la hace, se solicita que se libre mandamiento de apremio. Había una pregunta aquí en el TikTok que indica cuánto tiempo puede estar detenido con esa ejecución de ese mandamiento de apremio. Puede estar hasta 6 meses directamente en el penal de Palmasola. Y hay algo raro, algo que detestable para mí, que he visto, hay personas que ingresan 6 meses, deben, como decía el doctor, 80,000, 50,000, 20,000, 30,000 bolivianos, porque se le acumula por muchos años. No voy a pagar nunca. Y ¿saben qué? Han hecho vida en Palmasola. Entran 6 meses. Sí, es verdad. Salen y no pueden volver al otro día si no ha pagado. Lastimosamente, solamente pueden estar apremiados 6 meses. Así lo dice nuestra normativa. Salen 6 meses y a los otros 6 meses, después de esconderse un montón, porque no es que van y se entregan, después de esconderse esa madre, esos hijos, porque los hijos llegan a ser adolescentes y mayores y ellos ejecutan esos mandamientos de apremio. Porque muchas veces los padres tienen la posibilidad o no les dio la gana. 6 meses, otra vez, 6 meses libres, 6 meses presos. Oiga, ¿será que puede hacer una denuncia por violencia económica a esta persona que está haciendo? Procede, ¿no? procede, por supuesto. Está siendo violentado económicamente, ¿no? Económica, e incluso esta es la prueba mayor y fidedigna para obtener, se me fue el nombre de esta demanda, para tener el control total de tu hijo y que ellos pierdan quieren viajar y quiero tener la guarda completa y que no es guarda este proceso de... La custodia, no es custodia. ¿Es custodia no, total? Se me fue el nombre. Pero es una prueba para que usted tenga la autorización total y pierda todo tipo de responsabilidad del padre, de no dejarlo viajar, de no dejarlo hacer tal cosa, incluso hasta cambiarle el apellido si es que usted desea. Entonces pierde completamente toda potestad. Es una prueba de que está incumpliendo completamente con sus obligaciones paternales. Claro, ¿no? se pide la negación de filiación, se podría hacer, ¿no? O sea, que es la paternidad quitársela al padre, ¿no? En este caso, porque nunca cumplió el rol paterno. Así es. Bueno, ustedes ya saben que si incumplen las medidas... Patria potestad. Pérdida de patria potestad. La pérdida de la patria potestad es la prueba necesaria cuando el obligado ha incumplido completamente con
todas sus obligaciones, sobre todo los que son el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces está incumpliendo, entonces es una prueba. Ahora ahí se hace, Muchas personas dicen, quiero la patria potestad del ese niño. proceso se va ante otro juez, ¿sí, no? Se va Sí, ante el juez exactamente. de niño, niña, adolescente. El Así juez, es. un Ahora, juez así es. especializado, no el de Exactamente. familia. No el de familia. Entonces, de familia, esa prueba, aquí está, mire, ¿cuál es la prueba mayor? Aquí está, mire, cuántas veces he solicitado liquidación y él no quiere pagar, no quiere hacerse responsable, pero no quiere firmarme un permiso de viaje para que yo me vaya a otro país con él a trabajar, a salir adelante. Aquí ni siquiera recibo la asistencia familiar, pero él, Claro, hay ya padres por que están maldad. ahí, no quieren firmarle el Ya por permiso. maldad. Entonces se hace esa demanda de patria potestad donde la madre o el padre quedan completamente con el poder de decidir viajar y decidir todo completamente de Así los es. hijos, ¿no? Ujú. Eso. la modificación. ¿Cómo podemos modificar esto? ¿Cómo podemos modificar la guarda, la asistencia familiar, cualquier situación impuesta? Hay algo antes de que pasemos hay algo que nos hemos olvidado de explicarle, que es importante. La asistencia familiar es un monto fijo y mensual. Un ejemplo, tengo un hijo, me fijaron el mínimo porque él gana 4.000 bolivianos y el 20% no puede ser. Me fijaron el mínimo, 550, tengo un solo hijo. Sepa usted, mamá, papá, quien vaya a demandar, que esos 550 es un monto para la asistencia familiar y que están obligados a los gastos extraordinarios. ¿Cuáles son estos gastos extraordinarios? Que no son fijos cada mes. Son los gastos de educación y de salud. Estas dos cosas, porque son variables. Educación y salud no son fijos cada mes. Hay principios en la lista de útiles, en alguna actividad mensual, cada 3 meses en el colegio. Claro. Hay algunos gastos que deben Actividades ser El Día del cubiertos. Padre. Claro, actividades Otra cosa- Actividades que deben ser cubiertos 50 y 50. Así como en este monto de 550 bolivianos fijados, no puede ser puesto la salud, porque una terapia intensiva, ¿cuánto diario te va a costar? Exactamente. Entonces es 50 y 50 y debe ser demostrable con facturas también, ¿no? Demostrar cuánto es que se ha gastado en la educación, cuánto es que se ha gastado en la salud y es de ahí que se fija, ¿no? Ahí también sí es un punto muy inflexible que hay ahorita en nuestro ordenamiento jurídico que sería revisable. ¿Por qué? Porque si hay a veces que uno de los padres sí cumple el 50%, el otro padre no lo cumple y el que está cumpliendo dice, ni modo, voy a tener que cumplirlo en beneficio de mis hijos. Otro de los ítems que te da el juez cuando solicitan la asistencia familiar es también, y esto no, es bien, le dice, usted tiene que comprarle 3 mudadas Eso. al Otro año gasto a su extraordinario. hija. a su Mudada hija. completa. O sea, y más o 3 menos, veces al más o año. menos ellos calculan cuáles son esos 3. El del colegio, ¿no? En enero del Ajá, colegio. cada 4 meses. El del, ajá, el del colegio cumpleañito y Navidad. Pero Ajá, eso- le dice, usted le va a comprar al inicio de año, en el invierno y para Navidad. Imagínese completa. que te toque una persona que sea jugada. Y ya. Toma. Cuando es enero, está el uniformecito, el más trucho que pilla. Para el cumpleaños lo llevo también y le compro lo más trucho. O sea, estoy hablando de una persona Sí. que mala leche que vamos a hacer. Así. Que no ame a su hijo. Y no voy a hablar ni que sea hombre ni mujer, porque ahorita todo el mundo es demandado, hombre o mujer, hasta personas mayores de edad, y están ahorita. Es verdad. ¿Me entiende? Entonces, esos son los ítems, como estábamos nombrando, que va a ser asignado para que usted, si es demandado por asistencia familiar, tiene que cumplir, y esto es obligatorio. Entonces no puede salirse de la obligatoriedad, porque si no va a ir detenido preventivamente por 6 Claro. meses. Se va a ir con apremio, ¿no? Es verdad. Mandamiento. Ajá. La persona dice 550. ¿Cómo me va a alcanzar para mi hijo? Yo gasto más. Pero son 550 papá, 550 mamá. Son 1.100 bolivianos y ahí no cuenta el colegio, ahí no cuenta la salud. Entonces, con 1.100 para una persona que ganan salarios mínimos, con 1.100 bolivianos, un niño de 5, 6, 7 años, yo creo que sí puede vivir. Estamos hablando de Sí. comida y alimentación. Obviamente no estamos hablando de comida y
No, y el cuidado, ¿no es cierto? Ujú. Champú, sus cosas Claro. necesarias para vivir. No Claro. estamos hablando de la educación, porque Yo eso creo- es un gasto extra que debe ser fijado. Y muchas veces no es fijado, doctor, porque los abogados no lo solicitan en la demanda. Yo creo Se debe que solicitar la fijación de los Claro. gastos yo extra. creo No que se yo creo pone en la que yo creo que liquidación. ese monto alcanza. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que la persona que está siendo demandada por asistencia familiar Ya tiene da, un techo. da ese monto de dinero. Pero la persona que es la que está a la guarda también tiene que poner su pesito, no Así tiene es. que quedarse, no, solamente voy a vivir con lo que me dé Así es, y muchas No, pues veces tiene que en la poner el realidad- mismo monto. Claro. Claro, porque y es en la 50 y realidad, 50. Claro. no, ya No es en la su- realidad es mucho más, ¿no? El que tiene Sí. la guarda llega a poner Exactamente. mucho más. Sí, el llega a 50%. poner más, Tien- porque qué tal si a ver, ya desayunó, almorzó y cenó, y van a la calle, mamá, quiero otra hamburguesita, Un pollito. quiero algo. Siempre, O pollito. sea, el padre le va a comprar. La Así es. madre le va a comprar, porque la misma palabra dice, si tu hijo te pide pan, ¿acaso le vas a dar una piedra? Así es. Le va a dar, Así es. le va a dar y va a llegar a gastar más. Va a llegar a gastar más. Y si es que no lo hace, si es que también hay madres o padres que reciben la asistencia, se la gastan y lo están dejando a los hijos al cuidado de tío, tía, abuelo, y los hijos están creciendo como pueden, es ahí donde usted tiene que pedir una modificación, donde usted tiene que demostrar y pedir que un psicólogo, un trabajador social valore y visite a esos menores y demuestren en qué calidad, en qué condiciones de vida están viviendo. Por eso no causa estado, no es para siempre, es modificable. Doctora, pero Hay una pregunta importante. la modificación se puede hacer en los dos sentidos, ¿no? En primer sentido, la modificación se puede hacer para incrementar la asistencia familiar, como también quizás se puede hacer para reducir también. Para la reducción, Para ¿por la qué? reducción. ¿Por qué reducción? Es como yo decía, en proporcionalidad a lo que gana y a lo que necesita el menor. Ahora, señor juez, vengo ante usted porque cuando me demandaron yo sí ganaba 10,000 bolivianos y le podía dar estos 3,000 de asistencia a mi hijo. Pero ahora miren mi despido, miren mis aportes, miren cuánto estoy ganando 4, me quedan 1,000 bolivianos para mí y debo mi auto, no puedo. Entonces es demostrable y es modificable. Y la familia se debe ahora, como si estuvieran juntos, organizar y acomodar a los ingresos que están entrando ahora. Claro, y en realidad es que el carácter o el espíritu de esta asistencia familiar siempre va a estar basada al principio de proporcionalidad, Exactamente. tanto de la persona que está obligada, pero tenemos que ver su capacidad económica, como también las necesidades del beneficiario, porque las necesidades del beneficiario va cambiando según los años. Según los años, exactamente. Porque un bebé no va a gastar lo mismo que un niño, y un niño no va a gastar lo mismo o va a necesitar Claro lo que mismo sí, que un y es adolescente. así como un padre debe también esforzarse, un padre o una madre, a desarrollarse y a crecer, Así a es. tener una antigüedad, a tener Pero- bonos, a tener mayores ingresos, a crecer también, ¿no es cierto? Ahora también esta asistencia familiar no es que sea eterna, tiene su ¿Se límite, puede tiene extinguir? su tiempo. La extinción de la asistencia familiar se puede extinguir cuando el beneficiado cumpla la mayoría de la edad, solamente al cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años. Esta asistencia familiar puede ser ampliada hasta los 25 si es que demuestra que aún está estudiando y tiene buen rendimiento. Él haya aplazado 10 años más y va a seguir recibiendo la Oye, y, asistencia y en familiar. el Claro, hipo- esto es y- para el fin y de que hablando de la tenga- extinción, en el hipotético caso de que ocurra esto, que hubo una discusión, se separaron momentáneamente los padres y cualquiera de los dos planteó una asistencia familiar, hubo audiencia, Ujú. se determinó una asistencia familiar, ya, se determinó un monto de asistencia familiar que pague cualquiera de los dos, póngale, y en uno de esos interín volvieron. Esa es la picardía más Ya, grande que he visto. Volvieron ellos. Pero Siga, y- doctor, es que ya ¿y se la sabe qué? cantamos ya. volvieron ellos. Y esa Y- asistencia siguió corriendo. siguió. Ellos Y 2 nadie- años más juntos, Y, amor. y nunca no me presentaron ni una documentación, ni pidieron la Así es. extensión. ¿Qué pasa? Ya. Ahí pasa la maldad que a veces es bien hecho, dan ganas de decir. ¿Ya? Volvieron y no fueron a decirle, señor juez, mire, estamos volviendo. Que cese esa Una asistencia familiar. reconciliación. Nos hemos reconciliado. Pare, que no siga corriendo. Estuvieron ahí que van, que vuelven, que pelean, que se aman, que no. 2 años, pero el papá poniendo los 2 años, porque cuando se vive en la misma casa, Claro. se ve la Pone. necesidad y se pone efectivamente. Pero como
No fue y puse en conocimiento al juez, terminaron otra vez. Quiero que no me está pasando. Ay, ustedes volvieron, ustedes tenían ahí la viveza de unos malos abogados, yo digo. Pida de los 2 años que usted ha estado juntos. Claro, Lo porque liquida. no hay que yo lo viví, no hay depósito. no hay prueba. La única prueba es que no hay los depósitos. Los 2 años usted no depositó. No, señor juez, nosotros volvimos y ella, no, que no volvimos. Él venía a la casa, pero no volvimos. Seguíamos, él no me daba. Páguese Claro. los 2 años porque usted no tiene Va prueba. a tener que Así es. pagar. Va a Por tener que pagar. negligencia Aquí presentan procesal, la se foto. puede Mira, decir. aquí nosotros viajamos, aquí la fotito, fuimos a cenar. Puede usted pues viajar, ir a cenar, puede compartir porque nunca van a dejar de ser familia. Pero ahí yo decía, la picardía más grande, boninga de la Esa hicieron. criolla. Esa. Entonces, señor y señora, obligado, obligada. Si Así es. usted se reconcilia, vuelve a casa y está ya usted solventando nuevamente esta familia, ponga en conocimiento ante el juez que ha existido una reconciliación y que están viviendo y que usted está supliendo esa asistencia para que haya un cese, para que pare esa asistencia familiar, porque si no, usted va a tener que pagar de 2 años o 3 años o el tiempo que usted haya retornado a casa, al hogar, va a tener que pagarlo porque la prueba es el depósito. Ujú, así es. La prueba es el depósito. Hay una pregunta importante, que yo quiero leer de un Dale. usuario. Dice, si una madre decide a los 15 años cumplido de su hijo denunciar por asistencia familiar al padre que dejó de asistir y ayudarla cuando el hijo tenía 9 años, ¿va a cobrar la asistencia de los 6 años anteriores? Esa respuesta ya la dijimos claramente. Cuando empieza a correr, no se puede cobrar de meses, años pasados. Empieza a correr desde el momento que llegó esa notificación Que a usted la la casa. solicita. Que usted la solicita. Solamente solicitándola, porque la ley, yo comencé diciendo, la ley dice, cuando voluntariamente no esté pagando, usted va a tener que recurrir ante el juez a que le paguen, porque esos 6 años no sabemos si pagó, no pagó, compró, quizás proporcionalmente o efectivamente como la demandante lo indica, nunca me dio nada. Lastimosamente se acordó tarde, un poco tarde, pero a los 15 años es una buena edad, hasta sus 25 que estudie, de que reciba también, mejor es tarde que nunca. Pero no va a poder recibir de años que no estuvo vigente esa demanda, que no estuvo notificada, que el obligado no se enteró. Es desde el momento que usted pone su demanda y le notifican. No puede cobrar de años pasados. Muy bien. Es así, señora. Entonces ya sabe, usted no puede cobrar si es que no lo ha solicitado. Tampoco un menor de edad. Otra pregunta una dice, pregunta más. si el hijo ya es mayor de edad y su papá fue notificado, pero no pagó jamás, ¿y el hijo puede pedirlo? Si es que fue notificado, pero no se presentó, se llevó a cabo la audiencia con un abogado de oficio, con la incomparecencia del padre y se fijó un monto de asistencia familiar, quien debe cobrarlo, y pasaron los años y este monto corrió, quien debe cobrarlo y es beneficiaria hasta los 18 años del menor es la mamá. La mamá a quien se le debe esa asistencia familiar porque la mamá suplió, pagó y crió a ese hijo. Y a quien se le debe es a la mamá y es quien debe hacerlo. Pero muchas veces la mamá no lo hace, no lo realiza por motivos para evitar en realidad un desgaste emocional, un desgaste económico, pero también el hijo cuando cumple su mayoría de edad, es decir, los 18 años. Por eso decía hasta los 18, a quien se le debe es la mamá. Muchas veces Así los es. hijos con poder van y cobran hasta los 18 y piden la ampliación hasta los 25, como decía Así usted, es. doctora. Y de ahí, de los 18 a los 25, quien corretea es el hijo, presentando, ¿no? Su certificado de nota, su boleta de inscripción, que está aprobado, que no se ha aplazado. Y quien hace apremiar y llevar hasta el penal a los padres son los hijos de 18 a 25, Así son es. los hijos. Ya los Así padres es. levantaron las madres o los demandantes levantaron las manos y quienes ejecutan este apremio son los hijos. Pasa que ya tienen más conciencia del gasto económico que se genera y también quieren de alguna manera retribuir todo el sacrificio que realizó la madre, ¿no? Así es. Entonces, Muy bien. Esas serían las preguntas que tenemos. Gracias a todos los que nos saludan.
a los que nos saludan desde el otro lado. Gracias por estar con nosotros. Creo que no nos falta nada. Hablamos de la modificación, extinción. Lo hacemos rapidito. ¿Qué dice, doctora? Lo hacemos en 2-3 minutos, que el tiempo ya nos pisó. Ya hablamos Ya hablamos de la modificación. Sí, cierto. No sé qué estoy pensando. La extinción es, entonces, hasta los 18 años, Así si no es. sigue trabajando. Claro, no es eterno. Si no sigue estudiando, perdón, y hasta los 25 años, mientras demuestre que está estudiando y tiene un buen rendimiento, no reprobar. Eso ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Yoselin, por Muchas gracias, acompañarnos doctora, con su la invitación. conocimiento y darnos este privilegio. Gracias, doctor Calcina. Es un privilegio siempre compartir Gracias a esta ustedes. mesa. Y Gracias. quiero decirle a los que nos están viendo, si usted necesita conseguirse un buen asesor legal para solicitar una asistencia familiar. No se equivoque, búsquelo. Así es. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Pueden ahí poner en sus comentarios qué tema quiere que toquemos. Vamos a invitar a alguien que tenga experiencia en cuanto a la defensoría. Vamos a seguir tocando estos temas de niño, niña, adolescente. Es muy necesario. En casa tenemos muchos niños y que debemos cuidarlos. No solo a nuestros hijos, sino también hijos de las demás personas que son muy vulnerables. Claro. Así que coméntenos, síganos. Regina Ardaya, siempre con ustedes, un placer. Gracias otra vez por acompañarnos y hasta el siguiente jueves. Hasta luego. Hasta luego.